Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Espero que les esté gustando, los invito a que me dejen sus comentarios. Seguimos leyendo el capítulo número 3 que se llama Adiós a las lágrimas y vamos a continuar. Para este joven de 20 años, 1895 fue decididamente un año de duelo. Después de la muerte del padre y de la abuela materna, Clara Jerome, la fiel Wu cayó gravemente enferma. Como ya no tenía empleo, se había retirado a la casa de su hermana en Islington, a donde Winston, como una justa retribución, le hacía llegar alguna ayuda. Cuando se enteró de la enfermedad, fue a verla e hizo llamar a un médico de urgencia, pero ya era demasiado tarde. Murió de peritonitis al día siguiente. Winston organizó los funerales y estaba visiblemente abatido. Para él y para su hermano Jack, la señora Everett había sido una segunda madre, y hasta la primera. A fines del verano, los hombres del cuarto de Husares gozaron de 4 meses y medio de licencia. Todo joven oficial que se respetara tenía que pasarlos en la casa del zorro, pero Winston, que no tenía dinero, no podía permitírsela. Por otra parte, tenía otros proyectos. En su regimiento ningún oficial subalterno había visto nunca el fuego. Es que habían pasado 40 años desde la guerra de Crimea y 10 desde las escaramuzas en Egipto y en Afganistán. Así que podemos imaginar el prestigio que tenían los veteranos de estas campañas a los ojos de la tropa y ante las mujeres del mundo. Y Winston, que pensaba en la guerra y soñaba con la gloria, desde por lo menos los 15 años ardía en deseos de pasar lo más pronto posible por el bautismo de fuego. ¿Acaso no es la base de este oficio? Pero lamentablemente este fin de siglo fue de una tranquilidad deprimente. En todo el imperio de la gran reina Victoria no había el menor conflicto en el que él pudiera aparecer para obtener ventajas. Felizmente quedaban las guerras extranjeras, y justamente había una en ese momento, en la colonia española de Cuba. El ilustre mariscal Martínez Campos acababa de ser enviado a la cabeza de 7,000 hombres para abatir a los rebeldes, que desde hacía años sostenían una sangrienta guerrilla contra el ocupante español. Para Churchill era una hermosa oportunidad, mientras sus colegas oficiales perdían el tiempo en hacer correr a vulgares cánidos, el descendiente del glorioso duque de Marlborough adquiría en el campo de batalla una experiencia real en el oficio de las armas. Winston preparó su campaña con un cuidado ejemplar. Ya había convencido a uno de sus compañeros, el subteniente Reginald Barnes, de acompañarlo en su periplo. Convencer a su madre de pagarle el viaje a Cuba fue un poco más difícil, y había que lograr que los españoles decidieran dejarlos entrar y que las autoridades británicas los dejaran partir. Ahí fue cuando las relaciones paternas mostraron su valor, pues el embajador de Gran Bretaña en Madrid no era otro que Sir Henry Drummond Wolff, miembro distinguido del Cuarto Partido y viejo amigo de Lord Randolph. Evidentemente Sir Henry no tenía nada que negarle al hijo del difunto viejo amigo e informó sin demoras al ministro español de Asuntos Exteriores sobre el proyecto de Winston. Magia de las relaciones en la cima, el duque de Tetuán se comprometió en ese mismo momento a conseguir una carta de recomendación del ministro de Guerra y a escribir una de su puño y letra al mariscal Martínez Campos, que era su amigo personal. Con estas presentaciones, los dos compañeros de aventuras habían asegurado recibir la mejor de las recepciones, tanto más cuanto que las autoridades españolas estaban encantadas con que militares británicos, uno de ellos descendiente del ilustre Marlborough, se interesaran por sus operaciones. Quizás esto podría desembocar en una alianza diplomática, incluso militar, con Londres. Precisamente por esta razón, los superiores de ambos subtenientes se mostraron mucho menos entusiastas. El coronel Brabazon les aconsejó que se dirigieran al comandante en jefe Lord Wolseley, que los recibió con un malestar evidente. Si la prensa presentaba la expedición de los dos jóvenes como una misión oficial, habría un lindo escándalo en el Parlamento. Por otro lado, negarse a dejar que se fuera el hijo de Lord Randolph sería inconveniente, y provocar el disgusto de Lady Randolph indignaba a un gentleman. Finalmente, Lord Wolseley terminó por aceptar y envió a sus dos subtenientes a conversar con el general Chapman, jefe de los servicios de informaciones. Este les proporcionó mapas del país y les encargó que recabaran ciertas informaciones de carácter militar en el lugar.
Como en ese momento los conflictos eran algo raro, todos los detalles que se podían recoger sobre el funcionamiento de las armas en situación de guerra pasaban a ser muy valiosos. Siempre siguiendo la huella de su padre, Winston se dirigió al Daily Graphic, el periódico que había publicado 4 años antes las cartas que Lord Randolph había enviado desde Sudáfrica. Firmaron un contrato análogo con los editores del diario. Le pagarían 5 guineas por cada carta que mandara desde el frente cubano. Hasta ese momento no había escrito otra cosa que artículos escolares para el diario de Harrow o el de Sandhurst y algunas cartas polémicas al correo de lectores del Times. Esta vez, por algunas semanas al menos, sería periodista de tiempo completo y así podría financiar su estadía. Finalmente, el 2 de noviembre, los dos compañeros se pusieron en camino hacia Nueva York a bordo del transatlántico Lucania. Estaba previsto que pasaran solamente un día y medio en Estados Unidos para dirigirse inmediatamente hacia Cuba, pero Jenny tenía tantas relaciones en el Nuevo Mundo como en el Antiguo y le dio a su hijo una buena dirección en Nueva York, la de Burt Cochran, abogado distinguido, miembro demócrata del Congreso y amante de Lady Randolph. El excelente hombre demostró ser un huésped incomparable. Los presentó a la alta sociedad neoyorquina, los hizo visitar todo lo que les interesaba, desde un crucero acorazado hasta la Academia de West Point, y los oficiales se retrasaron 8 días sin que les pareciera que había pasado el tiempo. Finalmente llegaron a La Habana el 20 de noviembre y se encontraron con comodidades mucho más rudimentarias, pero los huéspedes eran tan solícitos como antes. Las cartas de presentación que habían llegado de Madrid surtieron efecto y los dos visitantes ingleses fueron enviados inmediatamente a Santa Clara, al cuartel general del mariscal Martínez Campos. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Los espero en el próximo video. Vamos a terminar con este capítulo número 3 que se llama Adiós a las lágrimas. Muchas gracias por escuchar.